Oli, Oli, ya estamos por aquí. Ya estamos otra vez. Vale, pues siguiente charla viene sobre test. Y además va a ser sobre una de las librerías más famosas de Python, de test, que es PyTest. Quizás la conozcáis, si no, ahora mismo la vais a conocer. Es de las librerías más potentes. Y como sabemos, los tests son una de las partes importantes del código. Nos gusta o no, siempre nos toca hacerlos. Entonces vamos a aprender cómo hacerlos bien y de una forma muy amena, seguro. Cuéntanos, Sergio, ¿quién nos habla sobre los tests? Bueno, pues la charla la va a impartir Héctor Canto. Es desarrollador de software de Python desde hace 11 años. Ya es veterano porque es su segunda participación como ponente en la PyCon. Y me gustó mucho una frase que puso en su biografía que decía que trata con mucho cariño tanto el testing como la documentación, que yo creo que es algo que quizás no todas hacemos con tanto cariño. Así que nada, le damos la bienvenida y lo pasamos por aquí. Hola, Héctor. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Todo bien, se te ve y se te Perfecto. escucha perfecto. Sí, sí. ¿Cómo estás? Con muchas ganas de empezar ya, estoy súper nervioso. Sí, bueno. Ay, nervioso. Tranquilo, tranquilo, que no nos está viendo nadie, tú no te preocupes, que no pasa nada. Pues nada, con muchas ganas de verte, Héctor. Todo tuyo. Eso es, comparte la presentación y adelante, cuando quieras. Suerte. Ya. Pues bien, vamos a hablar de testing y nos vamos a centrar en PyTest. Todo el contenido de las transparencias lo voy a subir a SlideShare y también a GitHub. Va a haber ejemplos de código que también podréis revisar y probar por vosotros, tanto en GitHub como los propios de la presentación más o menos funcionan. Tendréis que hacer algún import, que los he retirado, pero está todo preparado para funcionar. Seguro que encontráis algún fallo y me lo pasáis. Vamos a centrarnos en testing unitario, aunque muchas cosas son válidas para más allá de unitario. También nos centraremos con el framework PyTest, pero muchas cosas sirven para otros frameworks también, como el nativo, Unitest, e incluso para otros lenguajes. Así que aplicadlo allí donde veáis que es posible. Bien, ¿por qué PyTest? En mi opinión, PyTest es un framework muy completo, muy maduro y realmente supera lo que nos da el Unitest, la librería estándar. Está muy bien documentado, es compatible con un montón de herramientas. Yo lo recomiendo encarecidamente. No dejéis de probarlo. Además, es compatible con Unitest, así que pueden convivir test de los dos tipos. Vamos a hablar sobre todo de ser efectivos. ¿Por qué? Porque el testing ocupa una parte muy grande de nuestro tiempo programando. Yo podría decir que dedico a lo mejor el 50%. Cuanto mejor testing tengamos, mejor software vamos a hacer. Y cuanto más efectivos, más tiempo salvamos para otras cosas. Daos cuenta, ¿no? Si dedicáis el 50% y ahorráis la mitad del tiempo de testing porque lo estáis haciendo bien, tenéis una buena estrategia, estáis salvando el 25% de vuestro tiempo. Eso es mucho tiempo. Así que merece la pena invertir en mejorar nuestro approach a testing. También quería un poco convenceros, si no lo estáis ya, de que testear es importante más allá de garantizar que nuestro código funcione. O sea, es importante para poder desarrollar features nuevas con tranquilidad, que no se nos rompa nada por detrás. Para mí es parte de la documentación, son ejemplos de uso de nuestro programa y nos da un contextos pequeñitos para saber cómo creemos que funciona un programa. Es un buen punto de entrada para un programador nuevo a un proyecto nuevo. Además, nos crea ese pequeño contexto, son pequeños entornos de depuración. Entonces, muchas veces no es fácil saltar a un servidor, especialmente si está en cloud o si ni siquiera podemos entrar en esa máquina. Podemos intentar reproducirlo en nuestro pequeño entorno. Y para mí, casi lo más importante, que nos habilita para refactorizar. Tenemos un programa que funciona y queremos mejorarlo a nivel mantenimiento. Con los tests podemos
programar mucho más rápido, arriesgarnos mucho más, porque siempre tendremos una red de seguridad para saber que lo estamos haciendo bien, que no estamos rompiendo nuestro programa. En esto habría mucho más que hablar. Os recomiendo un artículo que escribí hace un par de años. Tenéis ahí el link, Tips and Tricks for Unit Test. También hay ejemplos de código usando PyTest, así que extiende un poco más lo que tiene esta charla. Bien. ¿Qué vamos a buscar con este tipo de efectividad? O sea, queremos ser efectivos a nivel tiempo, sobre todo. Tiempo de programador, tiempo nuestro. Entonces, lanzar los UT-test tiene que ser algo manejable. Tenemos que lanzar solo lo que queremos. Los tests tienen que ser lo más rápidos posibles y para eso hay muchas técnicas, pero no vamos a entrar en ellas. Queremos que el código, tanto el propio de producción como el de test, sea fácil de entender, que sea mantenible y sobre todo tenemos que pensar en nuestros compañeros, en nuestros futuros compañeros, los que se incorporan y en el futuro yo. Es muy típico que dejéis un proyecto aparcado unos meses, que solo habéis trabajado vosotros en él, volvéis a él y estáis perdidísimos. Si tenemos unos tests, eso nos va a ayudar a coger el contexto mucho más rápido. Y en esta charla vamos a ver cómo conseguir esta efectividad mediante utilizar PyTest en toda su potencia, entender un poquito más la teoría, mocks, fixtures, parametrización, etc. Aprovechar muy bien librerías complementarias, plugins, y librerías independientes que funcionan muy bien en la parte de test. Debemos aplicar prácticas generales de código a nuestro código de test. Tenemos que tratarlo como un ciudadano de primera clase, no como algo lateral y menos importante. Y en general, utilizar estrategias de código potentes y mucho sentido común. Vale, vamos ya a la materia, a la chicha. Vamos a hablar de técnicas que son efectivas en las 3 fases típicas de un test, que muchas veces se conoce como la triple A. Arrange, que es la preparación, Act, que es la ejecución, y Assert, que es la validación. También lo conoceréis por los nombres de Setup, ejecución y también Teardown. Más o menos esto también cubre esos conceptos. Empezaremos, de todas formas, con cómo lanzamos la suite de tests, porque eso no nos da efectividad. Ya lo veréis. Tenemos muchas opciones de PyTest que nos ayudan a seleccionar perfectamente, exactamente lo que queremos lanzar. Podemos usar marcadores para muchas cosas y finalmente solo lanzaremos lo que necesitemos. ¿Y cómo? El primer comando que os quiero recordar es PyTest --help, que os dará todos los comandos que tenemos disponibles. Revisadlos de vez en cuando porque encontraréis cosas que os habéis olvidado, que nunca habéis visto y que realmente os da una mejora. Para lanzar tests específicos podemos tanto nombrarlos, un grupo de tests en un directorio, en un subdirectorio, en un archivo concreto, incluso podemos llegar al nivel de una clase o una función específica con esa sintaxis. Yo realmente lo que más uso son los marcadores y de vez en cuando el filtro, ¿no? El "-k", que nos permite seleccionar un test por un trozo de su nombre. Por ejemplo, de las opciones que nos da PyTest nativamente, tenemos esto para repetir los tests fallidos. Es muy típico que lanzamos una sub completa que tarda 2 minutos y nos fallan 2 tests. Vamos a trabajar en esos tests durante un rato. Y lo primero que vamos a hacer es probar que esos tests han sido resueltos. Pues podemos lanzar los últimos que han fallado, las failed, lanzar los que han fallado primero y si tal la cortamos ya si vemos que siguen fallando. Incluso también para acelerar nuestra ejecución podemos usar el plugin XDist que lanza los tests en paralelo. Es un plugin un poco complejo porque da mucho trabajo configurarlo. A veces tienes algunos problemas de race condition cuando utilizas bases de datos. Entonces, no siempre se puede usar y puede ser que os lleve bastante tiempo ponerlo a punto. Pero si dadle un intento que si funciona, realmente ahorras mucho tiempo. Especialmente en la pipeline de integración continua. Lo que os decía antes, para lanzar tests específicos, pues esos 2 tests serían lanzados con
con ese comando, con pytest k-users. Y claro, aquí se vuelve muy importante el naming, ¿no? Que es algo que también nos propone Clean Code. Entonces, intentad darle a los tests nombres con chicha, ¿no? Que tengan significado y que os ayuden a entender solo con el nombre qué hace ese test. Los marcadores, a mí es una cosa que me encanta, me hace la vida mucho más fácil. Uso mucho el segundo que he puesto, que es el mark.current, para lanzar solo los tests que tengo marcados que estoy desarrollando ahora mismo. Además, tenéis también algunos ya nativos como Slow, como Try First, que nos permiten pues, seleccionar qué test ejecutamos según nuestras preferencias. También os recomiendo mucho usar el skip y el xfail. Cuando tengáis un test que no conseguís el entorno que queréis, no conseguís demostrar lo que queréis y habéis trabajado un montón en él, no lo borréis, no lo comentéis. Lo marcáis así y así os queda como un marcador de tengo que arreglar este test. Este test falla por este motivo, cuando resuelva este motivo podré ejecutarlo. Incluso xfail, skip nos permite, según ciertos parámetros, escoger qué test se lanzan en qué entornos. Esto es muy importante cuando hay que tener compatibilidad con diferentes sistemas operativos, por ejemplo, o que hay un variable de entorno que cambia según cuando ejecutes el test, entonces tomas la decisión de saltártelo. La verdad es muy potente. Y una vez que tenemos nuestra suite marcada, pues podemos seleccionar con el comando "-m" qué test queremos. Y tenemos una sintaxis completa con ands y nots o ors. Entonces, la capacidad de selección es muy grande. Yo uso digamos que es el pack que uso habitualmente. Smoke, Unit, Integration, Current y Slow. Y de hecho hablaremos sobre Smoke. Los marcadores, antes los veíais en una función concreta, pero se pueden usar también a nivel más global, tanto en módulos como en clases. Entonces, eso también os ahorra un poco de sintaxis, de marcar todo. Se puede volver un poco repetitivo. Vale. Paramos un momento en la estructura de los tests. Hay varias propuestas por ahí. Sería más o menos la estructura clásica que yo utilizo. Lo bueno que tiene es que utilizando los nombres de los directorios podemos marcar los tests automáticamente. Quedaos con que tenemos los tests divididos en grupos por subtipo, Smoke, Unit, Integration. Suelo separar Fixed Factories para tenerlas limpias en un sitio aparte. Y normalmente, si conocéis, tendréis el conftest en cada uno de los directorios que os permite varias cosas. Es bastante importante. Entonces, utilizando este código, podemos filtrar. Perdona, Héctor, es que me acabo de llevar un susto muy grande porque se quedó todo como congelado. No sé si seré yo solamente, pero nada, está todo bien, ¿no? A ver. ¿Nos escuchas, Héctor? Ahora sí. Vale, es que te veo como la imagen congelada. Jimena, ¿tú lo escuchas bien? ¿Sí? Vale, pues continúa. Sí, ahora sí, ha sido un momentito que ha habido un corte Vale. y yo también me he asustado. ¿Nos hemos saltado alguna transparencia? No, fueron 2 segundos. Sí, no pasa nada. No. Ah, vale. Venga. Bueno, pues continuamos. Sí. Estamos hablando de los marcadores automáticos. Pues con este código lo colocáis en vuestro conftest principal, el del primer directorio tests, y antes de ejecutarse de la suite completa, se marcan los tests automáticamente. Esto nos permite, sin tener que estar marcando una y otra vez todos los tests, seleccionar por tipado. El tipado es importante por el coste que tiene ejecutarlos, ¿no? Los Smoke suelen ser test muy simples, los Unit también, y los Integration suelen ser bastante costosos. Entonces, no los queremos ejecutar siempre. Y esto es una maravilla. Hago una parte. Podríamos hablar muchísimo sobre tipos de test, cuándo hay que usarlos, cuáles no. Podríamos hablar de la pirámide de test. Una ausencia habitual en muchas suites de test son los Smoke. Es muy interesante utilizarlos para comprobar los casos más básicos, que no hemos roto la configuración,
que algún objeto se instancia perfectamente con sus valores por defecto, algunos errores simples, que el entorno es como esperamos que sea. Esto es muy importante para evitar sustos. Imaginaos, ¿no? Tocamos algo, convertimos algo rompemos algo y de repente hay 20 tests que fallan. ¡Buah, qué susto! Pues con los smokes los corremos los primeros y sabemos que si algo no se puede instanciar, no se va a poder instanciar en ningún caso. Entonces, resolvemos ese pequeño error y volvemos a la normalidad. Por vuestro corazón y por vuestro tiempo, os lo recomiendo. También, no solo en local, sino también en las pipelines. Los primeros que se corren son los smoke, que fallen en unos segundos, ya nos notifica el fallo, lo corregimos y volvemos a subir. Si no, es muy típico tener que esperar al final de la pipeline, que puede tardar 1 minuto, 10 minutos, dependiendo del tamaño del proyecto. Y ese tiempo de espera, que no estamos haciendo nada importante, es una pérdida de tiempo muy, muy severa. Vale, otro plugin importante es el de ordenación. Realmente los tests se deben ejecutar de una manera aleatoria para comprobar que no hay efectos colaterales entre ellos, pero a veces queremos algunos concretos, como los smoke, lanzarlos primero. Pues este plugin nos ayuda con eso. Y los lentos al final también. Y para el entorno recomiendo mucho este plugin, el PyTest EMP, que nos permite separar los entornos de local y de producción del de test. Entonces, no los tenemos en nuestro sistema, no lo tenemos en nuestro .env, no lo tenemos en nuestro Docker. Está dentro de la propia suite. Se cargan y al final de la ejecución se descargan y ningún problema. Y también para cambiar el entorno, por ejemplo, las variables de entorno a nivel puntual, pues tenemos la Fixture Monkey Patch, que nos permite cambiar o introducir o quitar variables de entorno. Entonces, no hay que hacer cosas locas con la librería OS ni nada. O sea, usamos lo que nos da PyTest. Vale, ahora pasamos a la primera fase de un test propiamente dicho, que es el setup. Vamos a hablar de parametrización, de fixtures y de factories. Así es como luce una parametrización de un test muy simple. Enunciamos unos parámetros de entrada, por ejemplo, entry y expected. Creamos un conjunto de casos y ejecutamos nuestra función que está siendo testeada con los parámetros de entrada y comprobamos contra el resultado que esperamos. En vez de hacer un test por caso, que es algo que he visto muchas veces, pues hacemos un test para todas las entradas posibles. También es habitual separarlos en 2 bloques, uno de entradas positivas y uno de entradas negativas. Porque a veces la forma del test cambia. Por ejemplo, si lanza una excepción, es difícil hacer código que cubra el caso positivo y el caso negativo. Es mucho más fácil hacer 2 grupos. Después, las fixtures. Para los más novatos, una fixture es súper difícil de definir porque son muchas cosas así. Pero reduciéndolo mucho, es el conjunto de elementos que situamos para crear un entorno concreto para un test, que implican tanto el sistema que estamos probando como su entorno. E incluye también los datos. Y entonces hablaremos de cómo preparar datos, cómo colocar el sistema en un entorno concreto, usando sobre todo y cómo trucar el comportamiento de elementos activos. Vale. En concreto, PyTest viene con el decorador fixture que nos permite crear sus fixtures. No son exactamente las fixtures que estamos pensando en general, son las concretas, el elemento programado, y normalmente está dividido en 3 partes. El setup, donde preparamos la fixture, el get, que devolvemos un parámetro o parámetros para ser utilizados en tiempo real, y el teardown, donde limpiamos lo que hayamos creado para dejar el entorno tal cual estaba cuando empezamos. Y podemos tener fixtures que solo tienen setup, fixtures que solo tienen teardown o que tienen las 2 cosas, como es este caso. Este es un ejemplo bastante real. Meter datos en una base de datos. Entonces, creamos un usuario, lo escribimos en base de datos y lo devolvemos para que el test lo pueda usar. Y al final, después del test, borramos ese usuario para dejar la base de datos limpia.
¿Cómo usamos esa fixture? Pues la metemos por parámetro. Hay dos maneras de meterla por parámetro, usando el marcador useFixtures y usándolo directamente como parámetro. La diferencia es que una utilizamos lo que devuelve y en la otra no. Es importante sacarla de la interfaz porque si no tenemos un parámetro que no utilizamos y nos va a dar un aviso el linter. Bien, y también es importante colocar las fixtures en los conf test, no es obligatorio, pero es interesante, para poder usarlas directamente. Se autocargan, no hay que importarlas. Esto también nos quita mucho ruido en el código de test. Vale, PyTest tiene la ventaja que nos permite reutilizar las fixtures por scope. Entonces, podemos marcar una fixture como reutilizable a nivel de sesión, de módulo, de clase o de función, que es el valor por defecto, de forma que solo instanciamos esa fixture una vez por pack de test. Y esto nos ahorra, sobre todo en fixtures muy costosas, como escribir en base de datos o modificar algo que sea lento, contactar con algo externo, nos ahorra muchísimo tiempo. Y esto va muy en la línea de ser efectivos con nuestro tiempo. También podemos tener fixtures un poco ciegas, ¿no? Que no se ven, que se cargan automáticamente. Esto es típico para crear una tabla en base de datos, colocar un archivo en un sitio concreto. Normalmente estas fixtures son solo de teardown. Bueno, en este caso es de teardown y solo se ejecuta después de los tests. En este caso podría ser incluso una fixture de sesión que solo se ejecuta al final de todo. Y fijaos que está referida con dbClient por parámetro, es otra fixture. Entonces, daos cuenta de que podéis encadenar fixtures de forma que reutilizamos aún más código. Además, esto también nos permite asegurarnos de que una fixture se ejecuta después de otra. Que el orden de ejecución puede ser importante porque puede faltar algo, puede que no haya una tabla aún y la fixture X no puede escribir en esa tabla porque aún no existe. Vale, y ahora vamos a las fixtures de datos, ¿no? Es algo que da mucho trabajo porque para toda la casuística de test que podamos tener especialmente en fixtures en APIs, por ejemplo, es muy importante crear datos de fixtures programáticamente. No copiar y pegar JSONs, que es algo muy típico. Para ello tenemos la librería Factory, que nos permite crear fixtures de manera muy efectiva. Voy a ir un poco más rápido, que voy súper mal de tiempo y como los ejemplos de código están ahí y los podéis reutilizar, tampoco tiene mucho sentido que me pare demasiado. Y si veis algún caso que os estáis muy perdidos, me preguntáis y os contesto perfectamente. Vale, para esto vamos a usar la librería Factory Boy y Faker, que me encantan. Podemos crear objetos, modelos, diccionarios y podemos generar valores aleatorios para un montón de tipos. Para generar esos valores podemos usar cualquier función o casos como la librería Faker. Podemos tener un primer nombre, un apellido, un número de Inglaterra, un número en un rango, un número un entero. Podemos hacer referencia a valores de otros campos, podemos hacer referencias a otras factorías. O sea, la capacidad de inteligencia de Factory es altísima. Y funciona muy bien con modelos. De hecho, y nos permite crear incluso librerías relacionadas, que es algo bastante complejo y con Factory esto se resuelve ya a nivel de ORM. O sea, la verdad es un lujo. Vale, esto es un ejemplo de cómo crear diccionarios, tanto directamente desde una librería de modelo como una factoría propiamente de diccionario. Y vamos a pasar a la fase de ejecución. Hablaremos de cómo controlar el tiempo, muy brevemente, y de los dobles, de los mocks y sus amigos. La librería ideal para controlar el tiempo es FreeScan. Nos permite parar el tiempo parar y mover el tiempo en el momento que queramos. Y se puede usar tanto directamente con un decorador, podemos usarla con un Context Manager o podemos usarla como una fixture de PyTest,
como es el caso, que se llama Freezer. Me gusta mucho el nombre. No tiene mucho más. O sea, que podemos poner en el sistema el tiempo que nosotros queramos y moverlo a nuestro antojo. Además, para librerías de tiempo, os recomiendo estas 4. Cada una tiene sus cositas. La verdad es que son muy potentes. Nos permite tanto pasar de texto a fecha, a objeto fecha fácilmente y viceversa, como generar rangos, calcular una delta de tiempo, olvidarse un poco del time delta, que es un poco raro, difícil de manejar. Con estas librerías os vais a manejar mucho mejor. Vale, los mocks. Esto daría para 50 minutos de charla o 2 horas o lo que fuera. Quiero que os quedáis con estos 5 tipos y os enseñaré un ejemplo prácticamente de cada uno de ellos. Los dummies, que son objetos que simplemente se pasan pero no se usan. Los fakes, que son implementaciones muy simples que sustituyen a la principal. Los stubs, que son respuestas fabricadas. Los mocks, que también son respuestas prefabricadas, pero intentamos no modificar todo en conjunto, solo lo que necesitamos. Es un reemplazo parcial. Y los espías, que no hacen nada, no interceptan nada, pero registran lo que está pasando. Cuidado con los nombres, porque la librería mock nos hace todos los tipos de dobles que podemos. Entonces, eso puede causaros confusión. O sea, mock es la librería que hace todos y, entre otros, hace mocks. Vale, esto es un ejemplo de un patch. Podemos decidir qué valor retornamos, podemos decidir si que retornamos una excepción. Súper simple, cambiar el comportamiento de una función o de un método. Y como podéis ver, tiene un espía que nos permite comprobar si se ha llamado, cómo se ha llamado. Los stubs, que los stubs en Python, teniendo PyTest, podemos usar monkeypatch para sustituir el atributo de un objeto o de un módulo y el reemplazo es total. ¿Qué más os quería decir aquí? Monkeypatch usa por debajo Mocker, así que tened cuidado que os puede dar alguna interacción si usáis las dos a la vez. Tened cuidado con eso. Y por último el espía, que podéis usarlo con el mock normal con grabs o Mocker también nos deja mocker.spy, que nos permite eso, colocar un capturador de información y saber si un método se ha llamado una vez o varias, con qué se ha llamado. Realmente comprobar, no necesitamos cambiar el comportamiento, simplemente comprobar que se llega a un punto de nuestro programa. Y una parte, los interceptores, a veces es mejor interceptar las llamadas a nivel de protocolo que hacer mocks. Perdona, entonces, Héctor, mira, nos queda, siento interrumpirte, es que nos queda muy poquito tiempo y queríamos pasar al menos una pregunta. No sé si te queda algo mucho más importante que contar. Sí, me queda validación y ya está. Le doy rápido validación y me metéis la pregunta. Venga, vale. Vale, bueno, la parte de validación es la última. Nos quedamos con que podemos utilizar sentencias lógicas de todo tipo. Con assert podemos introducir mensajes de error para cuando falla y esto es muy importante. O sea, después de la coma, eso se ejecutará cuando hay un error. No perdáis el tiempo en comparaciones imposibles. Id a lo básico. Podéis usar PyTest-aprox, funciones de la librería math. O sea, no vayáis al detalle. Muchas veces no es importante. Y para comparar listas, utilizaremos los sets. Y para comparar diccionarios, la librería DIF. Esta librería nos permite ignorar valores con el exclude y es difícil conseguir el orden que queremos. Entonces, esta librería os ayuda muchísimo. Vale. Bien, y el último concepto de validación que os quiero introducir es validar los logs. Los logs son muy importantes, es importante para monitorizar, para métricas, sobre todo en microservicios, en serverless. Entonces, no dejéis de validar vuestros logs. Y tenemos la fixture caplog, que nos permite
Se nos quedó un poco capturar... congelado ahora, Héctor. Está la imagen Gracias, congelada. Sergio. Pues eso, tenéis la Fixture Cap Log, que os permite capturar los logs y comprobar que los mensajes son como esperáis. Vale, Vale, ahora mismo que te tenemos congelado en imagen. Vale, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Esto ha pasado 3 o 4 veces durante la charla. Es verdad que eso, ahora ya volviste. Sí. Bueno, Qué pena, Héctor, debe haber problemas de conexión. Si queréis, me pasáis la pregunta, intento contestaros. Sí, no te preocupes, te hacemos alguna preguntilla rápida que han ido apareciendo. Vamos a ver, en el Discord teníamos... Sí, la pregunta del Discord nos la pasa Jaime Crespo y lo que está preguntando es si podrías decir qué te gusta más a ti, ventajas e inconvenientes de PyTest sobre Unit Test, porque es la librería que él suele utilizar. Sí. Vale, PyTest tiene la ventaja de que aparte de un framework es también un runner, entonces tenemos las dos funcionalidades juntas. Además, PyTest nos da una sintaxis mucho más legible, diría más pythónica incluso. Y nos dan muchas herramientas extras ya incluidas dentro de PyTest. Entonces, el resultado final nos quedan unos tests mucho más, diría, comprimidos, más suaves, que nos hace mucho más fácil la vida. En mi opinión, Unit Test queda un poco mucho ruido con el self-assert, equals, like. Para mí es complejo. Y realmente a veces el sintaxis de la setup teardown me parece también excesivo. Hay que acostumbrarse a PyTest, ¿eh? Tiene una curva de aprendizaje un poco regulona, al principio sobre todo, pero a la larga es que es mucho más efectivo. La verdad lo recomiendo muy fuerte. Pues nos la apuntamos, Héctor, muchas gracias. Gracias, Héctor. Te están escribiendo en el canal de Discord, ¿vale? Porque ahora le eches un ojillo. Sí. Ahora os contesto. Y nada más, que muchísimas gracias, que muy buena charla. Y nada, por Discord nos seguimos hablando. Vale, muchas gracias por tenerme. Venga, chao. Hasta luego. Chao. Chao.